Tenemos ahora otro de nuestros invitados en Periodismo Libre, Jacobo Torres de León, dirigente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, licenciado en Educación y autor de un libro que se llama Testimonio de un prontuario, hechos inéditos de la Revolución Bolivariana, un destacado dirigente de los trabajadores, quien tiene también una experiencia internacional muy importante, y lo hemos invitado para hablar, a ver qué pasó. Lo hemos invitado para hablar de otro de los asuntos que ha sido de interés de Periodismo Libre en Vivo, y es lo que viene ocurriendo con el debate que se ha originado después de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela el 28 de julio pasado. Y sobre todo a propósito de una circunstancia, y es que varios gobiernos progresistas, que es lo que ha llamado la atención, especialmente nos llama la atención por el planteamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues insisten en desconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro, que en un boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral venezolano el viernes 2 de agosto, una semana después o menos de una semana después de los comicios, nos informó en el segundo boletín definitivo que el presidente Nicolás Maduro había sido reelegido con el 51,95% de los votos y que había obtenido 6.408.844, y que el segundo lugar había sido ocupado por el señor Edmundo González, que hoy está en España disfrutando de las mieles del exilio dorado, que fue autorizado por el gobierno venezolano, quien obtuvo 43,18% con 5.326.104 votos. De modo que el presidente Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral, le ganó a Edmundo González por más de 1.100.000 votos, y los otros que se ven allí, que son 8 candidatos, todos de partidos de la oposición moderada, de la oposición que no está en el extremo, que pide la intervención. ¿no? Esta es una oposición que participa dentro del sistema político venezolano de manera democrática, pues obtuvieron rangos menores. Ya se ha reconectado Jacobo Torres de León. Bienvenido, Jacobo, a Periodismo Libre en Vivo. A ver, Jacobo. Saludos, hermano. Bueno, tenemos allí problemas, lo hemos pixelado. Bueno. Jacobo, buenos días. Entonces, ¿cuál es su análisis de esta insistencia? A ver si baja un poquito se ubica mejor en la cámara del celular o el computador. Lo vemos muy parcialmente. ¿Cuál es su análisis en relación con la insistencia de los presidentes Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, en el sentido de que no aceptan la reelección del presidente Petro y no se presentan las actas de los comicios? Bueno, se volvió a caer la llamada con Jacobo Torres de León. Él nos responde desde Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mientras se restablece, a ver si lo tenemos de nuevo. Jacobo, ¿nos escucha? Listo, ahí está nuevamente. Entonces le preguntábamos, muy bien, ahí lo vemos mejor. Jacobo, ¿cuál es su reacción o su análisis respecto a esta posición insistente de los gobiernos de Colombia y de Brasil sobre que si no se presentan las famosas actas, entonces no van a reconocer al presidente, la reelección del presidente Nicolás Maduro? Jacobo. Mira, ya va. Bueno, decíamos que Jacobo, mejor recepción. Sí. Le decíamos a nuestra audiencia que Jacobo es dirigente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Adelante, Jacobo. No. Hoy hemos tenido dificultades pues con
contactos. Otro hecho importante en relación con Venezuela es que esta semana el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidió un encuentro con dirigentes de alrededor de 38 partidos políticos. ¿Por qué nuestra insistencia en esta información? Algunos dirán, no, es que Mena está muy insistente y muy obsesionado con el tema de Venezuela. No es eso. Es que consideramos que necesitamos hacer claridad sobre lo que realmente ocurre en la hermana república, entre otras cosas porque se miente todos los días y se ha sembrado una narrativa, una matriz de desacreditación de las elecciones, que consideramos que es una desacreditación absurda, sin fundamento, y que solo obedece a un interés de Estados Unidos de apropiarse del petróleo en Venezuela, con la extrema derecha. Bueno, Jacobo, aprovechemos pues que está en contacto nuevamente. Le pedimos su análisis en relación con esto de las actas. ¿Por qué esa insistencia en las actas? ¿Cuál es el papel de las famosas actas que tanto piden Lula y el presidente Petro? Adelante, Jacobo, desde Caracas. Bueno, con los buenos días para todos los que nos estén viendo y escuchando en este magnífico programa. Bueno, mira, yo creo que es una trampa de cazar bobos, como hemos dicho nosotros en otras oportunidades, porque primero, aquí nunca se han publicado actas, ni en la Cuarta República ni ahora. Antes, que se utilizaban eran facsímiles en computadora, para, en tal caso, pues demostrar si alguien tenía dudas cuanto al resultado emitido por el Consejo Supremo Electoral de la época. Simplemente se publicaban los resultados y el que estuviera en contra de o no estuviera de acuerdo con los resultados acudía con las actas que había recogido durante el escrutinio electoral, pues el día de las elecciones. Cada candidato tiene derecho a un acta, pues por cada mesa. Son de 33,000 y tantas mesas electorales, de las cuales pues el Consejo Nacional Electoral, una vez emitidos los boletines, lo que hace es publicar el resultado por mesa electoral. Jamás que ha habido ningún acta publicada, ni mucho menos escaneada en la página del Consejo Nacional Electoral. Si ustedes pueden ver, todos los archivos electorales que ahí reposan son los resultados por mesa electoral, la ubicación del centro y el total de votos de cada candidato. Eso es lo que realmente existe. Y luego tiene que ver con esto de que nunca fue una participación electoral de esos personajes que tú estabas mencionando, Luis Alfonso, porque ya ellos tenían preparado pues todo ese show bochornoso, pues actas falsas, incluso las que publicaron en las páginas de ellos son falsas, de toda falsedad. Incluso el caso de uno de los candidatos de la oposición, pues que presenta la copia del acta de votación que tiene en una mesa de votación X donde vota su hermano y resulta que no le aparece ni siquiera el voto del hermano en las actas que reflejan los señores de esta oposición absurda de María Corina Machado y el señor González Urrutia. En ese marco, pues nosotros le hemos venido insistiendo pues a todo el que nos quiera escuchar de que eso tiene un procedimiento absolutamente legal, absolutamente automatizado. Por lo tanto, no puede haber pues ningún margen de fraude, como lo han intentado pregonar estos personajes. Nunca presentaron una sola prueba. El candidato presidencial, nuestro candidato, lo que hizo fue ir al Tribunal Supremo de Justicia, ampararse y exigir que se publicara cada candidato, presentara pues la prueba y que si supuestamente hay fraude, pues lo demostraran. Cada quien llevó las actas de sus testigos de cada una de las mesas. De hecho, los únicos que pudimos entregar las 33,000 y tantas copias de actas somos precisamente nosotros, los del Pueblo Patriótico, los del Bloque de la Patria. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestros 33,000
y tantos testigos. Los demás candidatos de la oposición, 8 de ellos presentaron las actas que tenían, no todas por supuesto porque no tenían capacidad para cubrir todas las mesas electorales, y el señor González Urrutia jamás presentó ni se presentó en el tribunal para consignar una sola acta que demostrara el fraude que ellos estaban pregonando. Y luego todo este manejo internacional, pues que es querer obligar pues a unas acciones que el Estado no tiene por qué en tal caso hacer, y bueno, lamentamos pues la posición y en la trampa en la que han caído los presidentes Petro y Lula, porque insisto, cuando ganó Lula, ¿a quién le exigió acta? ¿Quién le exigió acta a Petro cuando ganó las elecciones en Colombia, sabiendo además del inmenso fraude que el uribismo le estaba haciendo o intentando hacer a su candidatura? Y lo sabemos pues de excepción, porque bueno, hemos acompañado pues la lucha de ustedes durante mucho tiempo, pues, y fuimos unos entusiastas, ¿cómo se llama? Entusiastas pues del pacto histórico y de su victoria. Entonces, sobre ese criterio, nosotros lo que hemos venido insistiendo es que ya aquí hay un pueblo que tomó una decisión el 28 de julio, el pueblo venezolano votó por Nicolás Maduro en los porcentajes y votos que tú mismo acabas de anunciar en tu programa, y eso ya está zanjado. De hecho, ya todas las actas están totalizadas, todos los totales se acaban de entregar, se está publicando como corresponde en la página del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, y listo, ya aquí no hay más nada que hacer con eso. Nos preparamos para el 10 de enero, la toma de posesión del compañero Nicolás Maduro y Santa Pascua. Seguimos trabajando fuertemente frente a un guión de violencia que era lo que aspiraban estos señores de la oposición, o de esa oposición ultraderechista, y acompañados pues, de los uribistas, de los de Milei en Argentina, de los Bukele, de los Bolsonaro, etcétera, etcétera, tratan de enturbiar la cosa con el fascismo europeo que les hace el coro. Igualmente, por supuesto, otra cosa nos ofendería, pues el papel triste que viene jugando Estados Unidos al tratar pues de legitimar un fraude que ellos sí son, el fraude que ellos representan, porque ellos en definitiva no tienen cómo demostrar absolutamente nada, y ya nosotros damos por zanjado el tema de las elecciones del 28 de julio, y por supuesto pues seguimos adelante con nuestra vida, con nuestra revolución y con nuestra política. Sí, para nosotros es importante esto, pues porque es una posición en la que ha venido insistiendo el presidente Gustavo Petro, y principalmente lo hace a través de su canciller, el doctor Murillo, que es una posición que, reitero, nosotros desde Periodismo Libre consideramos equivocada, y en eso interpretamos a muchas otras personas que consideran que es un error del presidente Gustavo Petro insistir en esta posición de desconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro. Allí están los resultados, y a estos resultados ninguno de quienes desconocen los comicios pues aluden, no hablan absolutamente de estos resultados del 2 de agosto, yo insisto en eso. Estos son los resultados del 2 de agosto emitidos por el Consejo Nacional Electoral, lo vimos en una rueda de prensa que dio el presidente de ese consejo, que es la institucionalidad. Posteriormente, como usted muy bien lo recuerda, Jacobo, pues el mismo presidente Nicolás Maduro solicitó a la rama judicial, es decir, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que se pronunciara sobre eso, que recaudara todas las pruebas. El Consejo Electoral envió todas las actas, las revisaron y concordaron y concluyeron en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que concordaban las actas enviadas o los documentos enviados por el Consejo Nacional Electoral con el fallo, con el resultado dado el 2 de agosto. Pero seguramente detrás de toda esta ofensiva de las derechas en el continente, ya pasando a lo que usted mencionaba también de esas narrativas de Milei, de Bolsonaro, de Trump, de Bukele, toda la derecha y la extrema derecha continental, detrás de todo esto está el propósito de
de seguir pataleando por apoderarse de los recursos naturales de Venezuela que son tan ricos, especialmente el petróleo. Recientemente escuchábamos al Marcel Ramírez de Mr. Analytica haciendo un análisis muy interesante en un programa de RTBC aquí en Colombia con Holman Morris, en el que hablaba que detrás de toda esta narrativa sin duda y de Pegasus está la CIA para desestabilizar tanto a los gobiernos de Colombia como al gobierno de Venezuela. Él decía que no le cabía la menor duda de que esa narrativa de las actas pues era montada por los propios Estados Unidos para tratar de despenetrar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el entendido de que han utilizado la famosa inteligencia artificial, han utilizado la nanotecnología, han utilizado los ciberataques contra las elecciones en Venezuela. Y también escuchaba a Alejandro Terán de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas, entrevistado en La Iguana, que es un medio alternativo independiente allá en Venezuela, que decía también que no le cabía la menor duda de que había una ofensiva por parte de Estados Unidos para desestabilizar y sembrar estas narrativas. Y decía que el presidente elegido era Nicolás Maduro y Alejandro Terán pues no es una persona, no es un empresario petrolero venezolano de bolivariano, y es más, apoyó a un candidato de la derecha ya en las elecciones del 28 de julio, de modo que todo indica que detrás de todo esto está la lucha de Exxon, que dice Terán, es el que está detrás también de todo este golpismo, la lucha de Exxon y las grandes corporaciones petroleras y mediáticas como Elon Musk para tratar de recuperar lo que perdieron hace rato y sobre todo con miras al 10 de enero. ¿Cuál es su análisis en relación con estas con este contexto que acabo de hacer, Jacobo? Bueno, mismo, yo creo que sería importante también destacar ahí, así como te estás planteando cosas que comparto, pues mucho de lo que tú estás planteando, creo que es importante también que se sepa que cuando decimos que aquí no había de parte de ellos, en ningún caso era participar limpiamente en una elección, en unas elecciones, pues, con un proceso electoral como el que vivimos el 28, es que además venían con una agenda de violencia ya preparada. Hay alrededor de 2.000 y tantos detenidos por los sucesos de violencia del 29-30 de julio, ya conjurados en 48 horas, pero además la detención de mercenarios, un mercenario checo, 2 estadounidenses, uno de ellos activo en el ejército estadounidense, y hemos ¿cómo se llama? Se han detenido ya más de 400 armas de fuego de alto poder, entre pistolas y fusiles, de hecho unas de altísima sofisticación técnica, porque al final era generar un guión de violencia en el país y eventualmente tratar de cometer un magnicidio contra el presidente. Así que esa narrativa que ellos vienen insistiendo en cuanto a la no victoria del compañero Nicolás, a toda la situación de violencia y de supuesto descontento que ha venido ocurriendo y supuestamente la gran represión que hay en Venezuela, etcétera, etcétera, no es más que un guión para tratar de generar escenarios de violencia. Y en ese mismo contexto, compañeros y compañeras que me escuchan, está el tema de que nuevamente piden una intervención estadounidense, pues hablan de fuerzas multilaterales de la comunidad internacional en ese guión absurdo de estos señores. Sin embargo, pues pidiéndole a Estados Unidos directamente que invada nuestro país, como si las bombas solamente fueran a acabar con los chavistas y no efectivamente con nuestro pueblo, aparte de nuevamente intentar sabotear nuestro sistema eléctrico nacional con apagones y con bajones. Hay también varios detenidos ya por estos hechos criminales contra nuestro sistema eléctrico, porque en definitiva es contra el pueblo. Eso no es contra el chavismo, no es contra Nicolás, contra Diosdado, contra mi persona. No, es contra el pueblo de Venezuela, que están atentando estos monstruos que, amparados pues, en la supuesta, en el apoyo pues, que tienen de Estados Unidos y de la triste Unión Europea que le hace el juego a los gringos, bueno, ahí está el resultado. Pues. El compañero Diosdado Cabello ha dicho en
en estos días, en su programa, pues, Mazo Dando, dijo una cosa que es verdad, es una verdad histórica, ¿no? A nosotros nos colonizaron con la barbarie, con la escoria española durante la conquista. Bueno, hoy se los estamos devolviendo empaquetaditos desde Venezuela. Ya tienen a Ledesma, tienen a Leopoldo López, tienen ahora el señor Urrutia, que por cierto, no está de más decir, del señor se fue por decisión propia, voluntariamente, por supuesto, con la anuencia de nuestro gobierno, que permitió pues el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Española para que se lo llevara, y ya está cómodamente instalado en Madrid disfrutando el dinero que se están robando y lo que le pagaron los gringos. Toda esa escoria está hoy en Madrid. Y bueno, que se los lleven. Nosotros tampoco tenemos ningún interés en ello. Es preferible que estén allá, buen resguardo de quienes los protegen, y no vayan a pretender pues eliminar, después decir que somos nosotros los que atentamos en su contra. Porque si algo tenemos nosotros, y se acaba de iniciar, Juan Alfonso, por cierto, un diálogo con todos los 38 que en las elecciones, la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional, dirigida por el compañero Rodríguez, nuestro diputado Jorge, convocó el jueves pasado a una reunión de diálogo con todos los factores que participamos en estas elecciones. Están los diputados, están los 38 partidos, están los que fueron candidatos presidenciales de los partidos de oposición, menos el señor Urrutia, porque si algo queda claro es que no vamos a permitir que los se postulen a ningún cargo de elección popular, y vamos a repudiar desde todo concepto cualquier intento pues de atentar contra el Estado venezolano y contra nuestro pueblo. Todo aquel que pide intervenciones extranjeras, que pida sanciones como las que han venido sucediendo con estas medidas coercitivas laterales y el criminal que adelantan los gringos contra nuestro país, bueno, todos esos van a tener que rendirle cuenta tarde o temprano, y estamos haciendo las modificaciones necesarias para impedir de que el fascismo entre a nuestro país. Ya lo derrotamos y no vamos a permitir que vuelva. Sí, precisamente ya hacíamos alusión al empezar esta entrevista, mientras concretábamos la conexión, en el sentido de que se había convocado por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, el Congreso en la hermana República, se había convocado, y estamos viendo imágenes, un gran encuentro, una gran reunión, con miras a debatir acerca de la necesidad de una reforma política para modificar asuntos relacionados con el ejercicio electoral, con el ejercicio político en la República Bolivariana de Venezuela, y evitar que personas, lo decía Jorge Rodríguez y lo decían otro tipo de los dirigentes políticos allí presentes, evitar que personas que piden la intervención y que conspiran contra la legitimidad de las instituciones bolivarianas al mismo tiempo estén participando en comicios, y cuando no son ganadores, entonces arman la escandalera internacional diciendo que hay fraude y pidiendo nuevamente intervención. Y lo otro que me llamó la atención, Jacob, y sobre eso pido su opinión, es el planteamiento del sentido de que no va a volver a haber más encuentros, diálogos, reuniones, mesas de trabajo en el exterior, como la que hubo en México, como la que hubo en las Antillas. No va a volver a haber nada de esto porque lo consideran ya los reunidos allí, este encuentro de 38 partidos políticos, 38, señores, para los que dicen que en Venezuela hay una dictadura, 38 partidos. El único que no estuvo fue el partido de los golpistas de Corina Machado y Edmundo González. Entonces no va a volver a haber reuniones en el exterior, y que todo se va a seguir resolviendo internamente. ¿Qué opina, Jacobo? No, bueno, mire, nosotros hemos respaldado las opiniones de nuestro compañero Jorge, que es el que desde siempre pues ha llevado todos estos escenarios de negociación en Barbados, en Noruega, en México, etcétera. Siempre ha sido pues el encargado por la revolución de llevar adelante estos diálogos. Él ya
por supuesto con nuestro respaldo, como te decía, ya dijo pues que no van a volver a ver, no va a existir nuevamente ningún escenario, ni reuniones que en algún momento se hicieron secretas, pues sobre todo con el gobierno norteamericano, estadounidense, no van a haber ningún tipo de reuniones. A partir de ahora, si ellos quieren conversar, será de manera pública, notoria, y aquí en Venezuela no vamos a ir a ningún otro país a reunirnos absolutamente con nadie, y además que va a ser de carácter público. Aquí se acabó el secretismo en términos de que, bueno, que si la discreción, que si hay que evitar, etcétera. No, nada que ver. Aquí todo tan claro y transparente como la luz del sol. Que se sepa pues realmente cuáles son las pretensiones de estos señores, porque por un lado llegan a un acuerdo y no ha terminado de secarse la tinta de la firma cuando ya lo están violando. Por lo tanto, el que quiera conversar con nuestro gobierno, y podemos decir además que Nicolás es el campeón del diálogo, es el campeón de esa posibilidad, pues, de que nos entendamos entre venezolanos, y él es uno ha propiciado pues este esfuerzo de conversar pues con los 38 partidos de la oposición, la oposición sensata, porque los tipos, los fascistas de estos no van a participar y tampoco nos interesa. Así que este escenario, pues con Jorge a la cabeza, es precisamente, es decir, que no vamos a permitir más reuniones que no sean públicas, notorias, y que se sepa al detalle qué es lo que se está discutiendo y qué es la petición de Estados Unidos, pues cuando habla con nosotros, y que respeten los acuerdos. Primero, es un país que se respeta, somos un país soberano, somos un pueblo soberano, y no vamos a seguir en esta broma de mal gusto, pues, con el que ellos pretenden seguir haciendo política en el continente. Y todo indica que, Jacobo, pues están preparando el terreno para montar un segundo Guaidó, un Guaidó 2.0 con este señor Edmundo González Urrutia. ¿Cómo se está preparando el pueblo bolivariano hacia el 10 de enero, cuando con toda seguridad van a armar una escandalera internacional y van a seguir haciendo y recrudecerán su ofensiva de sanciones y de tratar de desprestigiar el proceso bolivariano desde la extrema derecha, no solamente la venezolana, sino la extrema derecha en Europa y en el continente? Bueno, mira, no sé en qué bar de España irán a juramentar a este señor, a Narnio. Aquí nosotros nos preparamos pues, con toda la alegría que prende nuestro pueblo, con toda la alegría que nos caracteriza. Nosotros nos estamos preparando para el 10 de enero de llevar al Congreso, o sea, a la Asamblea Nacional, perdón, de llevar a nuestro compañero Nicolás que se juramente para el periodo 25-31 ante la Asamblea Nacional, frente al pueblo, y no tengan duda de que va a haber una maravillosa y monstruosa movilización como las que acostumbra hacer el chavismo. Hoy estamos más unidos que nunca, hoy hay mucho entusiasmo. Del 28 para acá hemos hecho sendas manifestaciones, aquí se ha movilizado más o menos como 9 millones de compatriotas en distintos momentos. Ahí la marcha más pequeña pues ha sido de unas 500.000 personas, y la más pequeña, insisto en eso, por ejemplo, un pueblito como del Tamacuro se ha movilizado 50.000 de una población de 200.000. En Guayana, bueno, la zona del Hierro ha sido muy fuerte, de 300.000 personas. Aquí en Caracas hemos llegado casi al 1.000.000 de personas movilizadas en sendas manifestaciones y movilizaciones, y eso sí, Luis Alfonso y quienes nos escuchan, con una alegría inmensa. Yo no sé si ustedes habrán visto una marcha acá en Venezuela, pero ahí va desde bailoterapia hasta los grandes discursos del pueblo, porque al final aquí el que habla y el protagonista es nuestro pueblo. Nos preparamos pues, con mucho entusiasmo para el 10 de enero, donde, insisto, vamos a llevar con mucha alegría a nuestro compañero Nicolás Maduro a juramentarse para el periodo que le corresponde. Sin duda hemos seguido todas esas manifestaciones. Afortunadamente podemos captar a través de YouTube a Telesur
¿no? Y hemos podido estar al tanto de tantas y tantas movilizaciones. Yo creo que ha habido por lo menos 20 después del 28 de julio, y todas han sido multitudinarias. Han dado un ejemplo de respaldo popular, de alegría, de entusiasmo, de esperanza y de fe en el proceso. Y creo, Jacob, que todas estas dificultades pues, han servido para reactivar no solo al chavismo, sino a una gran cantidad de personas en su país que en este momento están respaldando la paz, que están respaldando la tranquilidad, el crecimiento económico. Acaba de registrarse un descenso histórico en la inflación, por ejemplo. De recuperación económica importante. Esto no lo decimos nosotros, lo está diciendo CEA, lo está diciendo organismos internacionales, que Venezuela va a cerrar con más del 8.8% de crecimiento. Este último trimestre ha crecido pues muy saludablemente nuestra economía. Estamos trabajando fuertemente además para que eso se traduzca en bienestar de nuestro pueblo. No necesariamente pues debe traducirse en ganancia, sino que debe traducirse pues en satisfacer las necesidades de nuestro pueblo e ir cerrando las brechas que el bloqueo pues nos ha impuesto. Para que se hagan una idea, eso, bueno, hay que repetirlo hasta la saciedad. Venezuela en los últimos 10 años ha dejado de percibir más de 642.000 millones de dólares producto del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. De esos 330.000 millones son solamente en petróleo, que ha sido nuestra principal fuente de ingresos los últimos 100 años, 110 años en nuestra economía. Hay ahorita, gracias a todo este escenario, pues, y es parte de esta recuperación económica, una diversificación importante, pues ya no solamente es petróleo, sino están las empresas básicas con aluminio, petróleo, de acero, bauxita, otro tipo de productos. Hemos mejorado un mundo, el marco de la energía eléctrica, y hemos logrado el autoabastecimiento de los principales productos como en nuestro país, pues, pasta, harina de maíz, arroz y por supuesto proteína. Esos elementos nos han permitido este crecimiento económico e ir cerrando la brecha. Al final impedía pues que nuestro pueblo tuviera acceso a bienes y servicios necesarios para la vida, y por supuesto reforzando los ingresos para poder pues ir al mercado a comprar los alimentos, la distribución de las bolsas CLAC, que ya va por 7 millones de familias con alrededor de 14 productos de la cesta básica mensualmente, pues lo recibe cada familia. Igualmente pues en los centros de trabajo se recibe también pues una bolsa CLAP, que no resuelve el problema de fondo, pero es un paliativo importante frente a esta crisis pues a la que nos llevaron el bloqueo y la especulación con el dólar criminal. Hoy estamos casualmente en ese escenario pues de crecimiento económico, y más allá del chavismo, yo creo que es importante que lo tengamos claro, que no necesariamente tienen que querer a Nicolás Maduro, querer a la revolución o al chavismo, sino que los que apuestan, como tú correctamente dices, los que están apostando a la paz y a la recuperación económica, hoy están trabajando pues fuertemente por esta recuperación, y de verdad, mira, hoy se respira mucha tranquilidad, se respira mucha esperanza de que vamos a salir adelante y vamos a salir muy bien. Efectivamente, nosotros que conocemos la idiosincrasia, la cultura del pueblo venezolano, su alegría, no sé si tenemos por ahí algo de las movilizaciones del pueblo venezolano, ya se alistan para la Navidad. Desde el mes de septiembre ya el presidente Nicolás Maduro dijo que quedaba ya lista, se hacía la apertura de la Navidad. De modo que es un pueblo alegre. En eso nos parecemos mucho, Jacobo, la ciudad de Cali con la ciudad de Caracas, y en general con Venezuela, mucha alegría, mucha fraternidad entre las personas, y también musicalmente, ¿no? Mucha salsa en Caracas y en la ciudad de Cali.
De modo que volveremos a tener comunicación con Jacobo y con otros analistas en la República Bolivariana de Venezuela. Y me quedo con esta frase suya, Jacobo: nos preparamos para el 10 de enero para llevar a Nicolás Maduro a que se posesione frente al pueblo con una maravillosa movilización. Muchas gracias, Jacobo Torres de León, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima, hermano. Era Jacobo Torres de León desde la ciudad de Caracas, con quien teníamos información de primera mano de lo que ocurre en la capital venezolana, en completa paz, en completa calma, metidos ya en la alegría de la Navidad y preparándose para la posesión del presidente reelecto, el presidente Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero. De modo que es nuestro deber periodístico y también nuestro deber ético dar a conocer lo que los medios de comunicación de las élites no informan, y por el contrario, desinforman, tergiversan en relación con lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela.